Muy bien. Vamos a ir escribiendo presente, por favor, en el chat para registrar la asistencia. Y recuerden mantener activada su cámara, por favor. Los que faltan por activar la cámara, por favor. Recuerden activar la cámara para la clase, por favor. Recuerden tener la cámara bien ubicada para que se observe bien su rostro y lo que están haciendo. Eso es importante. Permiso, buenos días. Buenos días. El día de hoy, en la búsqueda de incentivar el respeto y admiración de nuestros símbolos patrios, se entonarán las sagradas notas del himno nacional. Tener en cuenta algo: mostrar todo el respeto que se merece este símbolo patrio, colocarse de pie, la mano en el pecho y entonar las sagradas notas del himno, ¿no? Todos nos colocamos de pie, por favor. Cámaras activadas. Bien, arrancamos. Millares,
Listo, muchas gracias. Tomar estas indicaciones presentes para el segundo quimestre, ¿no? Muchas gracias, mister. Gracias a ti, Christopher. Muy bien. Recuerden que durante la entonación del himno nacional, ¿verdad? Debemos por lo menos mantener una postura acorde. Eso es importante, ¿no? Como parte de el respeto hacia los símbolos patrios, ¿no? Aunque en algunos casos quizás, porque en algunas personas que practican las religiones, pues no es algo, vamos a decir, será permitido la palabra que cabe allí, ¿verdad? Igual hay que mantener una actitud de respeto, ¿no? Al respecto de eso. Eso es importante. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Ya desayunaron? Ay, no, pero ¿por qué, señor? Señor, no, definitivamente. Ustedes no quieren aprender. Ah, bueno, por lo menos alguien me puso por aquí por el chat que sí, por lo menos uno, poco a poco, ahí vamos. Eso es importante. Bueno, me alegro que estén bien, ¿verdad? Que hayan pasado un excelente fin de semana. Cosas como para recordar importante hoy que es lunes, según nuestro cronograma, ¿verdad? Qué bueno, Kiara. Eso es importante. Ok. Cosas como para recordar, para que tengan presente y no anden, qué sé yo, despistados o perdidos por allí. Hasta el miércoles, ¿verdad? Sería miércoles 23. Sería lo que, no sé cómo llamarlo, la evaluación continua, el tema de las clases sincrónicas con el tema, etcétera, ¿verdad? Hasta el miércoles tendrían como tal. A partir del 24, ¿verdad? El 24 comienza la semana de evaluaciones, ¿verdad? En el caso de la semana de evaluaciones, que es del 24 al 30, van a entregar sus proyectos, ¿no? Dependiendo de las indicaciones que den coordinación y por supuesto su tutor, que en este caso es Mr. Clayson, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Los que están haciendo los proyectos, ¿verdad? Tener previsto que ya para el miércoles lo deberían de tener listo, nada más de que cuando les indique el tutor cuándo deben entregarlos, pues los entregan y no hay ningún problema o apuro. Traten de no atrasarse, porque imagínense que el proyecto es como su evaluación, ¿verdad? Del tercer parcial. Y ustedes cuando vimos el primero y el segundo parcial, hicimos una evaluación tal cual allí en la plataforma. O sea, es en vivo, ¿verdad? Es sincrónico. Entonces traten de no llegar al día de la evaluación con excusas, porque recuerden que ese proyecto o cada proyecto, ¿verdad? Tiene un grupo de asignaturas. Es decir, lo que saquen en ese proyecto es la nota que va en esas asignaturas que corresponde a ese proyecto. Entonces, es importante que estén al tanto de eso, ¿verdad? Y lo otro es que inmediatamente después, la semana a partir del 1 de octubre, creo que hasta el 5, hasta el 8, no sé, porque creo que primero cae jueves, entonces está el sábado y el domingo allí en el medio, sería la semana de exámenes. Sería la semana de exámenes. Entonces, en ese caso, la semana de exámenes sería para la entrega de los portafolios, ¿no? Ahí sí es en horario de exámenes, por ejemplo, el día que les corresponde a química, se van a conectar como si fuese el examen y yo voy a ir de acuerdo nombrando pues a una lista que tenga, a una nómina, voy a ir nombrando y la persona a través de un recurso parecido a una tarea en la plataforma va a ir colgando su enlace y yo voy a verificar que el enlace abra. No lo voy a revisar de una vez porque obviamente somos muchos estudiantes, ¿no? Pero sí que el enlace abra, que no haya problemas. En el caso de que yo verifique, por ejemplo, comienzo con, no sé, con Macías, Anaí, entonces ella sube su enlace, yo lo abro, le digo así, abre perfectamente, es el portafolio de química porque puede ser que me confunda de enlace. Listo. Y así voy con cada uno. Así va a ser el examen con la entrega del portafolio, ¿no? Entonces, también eso ya para el miércoles 23, pues no deberían tener tanto tema de alimentar el portafolio atrasado. Ya deberían estar al día también con eso para que los días que vengan, pues sea solo de entregar proyecto y solo entregar portafolio, ¿no? Eso como sugerencia, ¿no? Siempre quizás habrá alguien que tenga dificultades, problemas, no sé, poca organización, ¿verdad? Pero esperemos que sean pocos y recordarles, bueno, que para los días que les corresponda, pues tener esas cosas listas
porque representan sus calificaciones tanto en la evaluación del tercer parcial como en el examen quimestral, pues respectivamente. Y como consejo, obviamente, eso se lo recordaremos cuando comience el segundo quimestre, pero como consejo, más o menos esta estructura que tuvimos en el primer quimestre va a ser la estructura del segundo. Entonces, ¿qué debe hacer ustedes el primer parcial? Bueno, ir acumulando sus cuestiones para el portafolio del segundo quimestre y todo eso, ¿no? Para evitarnos cosas a última hora o que estemos corriendo, etcétera. Bueno, eso como, no sé, como una recomendación, un consejo, ¿no? Igual cada quien tiene su manera de hacer las cosas, pero bueno, siempre nunca está de más que nos digan o nos aconsejen al respecto. Por cierto, ¿cómo van con los portafolios de química y biología? Porque a mí me corresponden esas dos asignaturas. ¿Cómo va eso? ¿Está bien? ¿Están al día? ¿Está todo bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Qué bueno. Bueno, de este grupo no he recibido ningún tipo de preguntas ni nada. De otros cursos sí. Entonces, de todas maneras es bueno preguntar por si acaso alguno necesita saber algo o decir algo. Ok. Bueno, la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos viendo... ¿de qué estuvimos hablando en química la semana pasada? Química, recuerden que es química, por si acaso los que no han comido y están dormidos, ¿no? No es que me digan algo de biología. ¿De qué hablamos en química? Muy bien, Anaís, del enlace químico, ¿verdad? El enlace químico. ¿Alguien me puede decir con sus palabras, quizás no técnicamente, pero sí con sus palabras, qué es un enlace, qué es el enlace químico? ¿A qué nos referimos con eso? No todos a la vez, por favor, que no entiendo los audios todos activados, entonces. ¿Algunos saben? Nadie. ¿Recuerda qué es un enlace químico? Pues yo les voy a recordar. Yo les puse un ejemplo bien interesante. Sí, es una unión. Perfecto, Anaí. Por lo menos hay una palabra que define lo que es un enlace químico, ¿verdad? Es una unión en el cual dos elementos comparten o uno le quita algo al otro, ¿no? ¿Qué normalmente interactúa en un enlace químico? ¿Cuál de las partículas subatómicas? ¿Cuál es la partícula subatómica que interactúa en la formación de los enlaces? ¿Alguien recuerda? Recuerden que hay tres partículas que conforman el átomo. ¿Cuál de esas tres partículas? Muy bien, María, exacto, el electrón, así es. Los electrones son los que interactúan. Yo les había hecho una analogía de lo que es un enlace químico, ¿verdad? Con el enlace amoroso que existen entre dos individuos, ¿verdad? Y hablo de individuos en términos muy generales, ¿verdad? Porque en la amistad hay un tipo de enlace entre las personas y una amistad puede ser entre personas del mismo sexo o sexo contrario, ¿verdad? Y también es una relación, ¿no? Entonces, en esa relación hay una relación que puede ser, vamos a decir, equitativa, ¿verdad? En el cual las dos personas comparten la misma intensidad y bidireccionalmente las cosas. Ese es un tipo de enlace, ¿verdad? Que se llama enlace covalente, ¿verdad? Equivalente, viene de podemos asociarlo a la palabra equivalente. En el enlace covalente, un átomo comparte electrones con el otro, ¿verdad? Entonces ahí no es que se los da totalmente, pero ahí comparten. Ajá, ahora, comparten ese enlace. Entonces, ese es el enlace covalente. Ahora, en el caso de que haya una diferencia de electronegatividad muy grande y un elemento atraiga los electrones con mayor fuerza hacia sí y el otro es más electropositivo, ahí se forma lo que se conoce como un enlace iónico, entonces no estamos compartiendo. El más electronegativo le arranca de forma, vamos a decir, literal ese electrón y se forman iones, ¿verdad? ¿De qué carga tiene el ion que gana electrones? ¿Qué carga dijimos que tenía? Aquel que se queda con el electrón en el enlace iónico. Negativa. Muy bien, María y Freire.
de forma negativa, ¿verdad? Porque está ganando electrones. Recuerden que la carga de los electrones es negativa y si yo atraigo hacia mí un electrón, me cargo negativamente. Y aquel que pierde el electrón o que cede el electrón, positivo. Muy bien. ¿Cómo se llaman los iones negativos? ¿Cómo se llaman los iones negativos? ¿Alguien recuerda? Imagínense, hubiese hecho ahorita un quizzes y me desmayo aquí. Y no porque no comí, sino porque nadie me dice nada. Muy bien, Malena, exactamente. Aniones son los iones negativos o que están cargados negativamente y los que están cargados positivamente. Muy bien, cationes, excelente. Normalmente los cationes, ¿de qué grupo son? ¿No metales o metales? Los cationes, los positivos. ¿Cuáles son los más electropositivos de la tabla periódica, según lo que vimos en ese instrumento? Los metales, muy bien, María, los metales. ¿Y los más electronegativos son? Los no metales, muy bien. Aquí estoy, cuando digo la respuesta es porque estoy leyendo en el chat, ¿verdad? Si no digo el nombre de la persona, no se preocupen porque cuando yo termine la clase, pues, como se está grabando, me genera un informe del chat y de esa manera, pues, tomo en cuenta la participación de las personas que han escrito en el chat. Si sus participaciones son correctas, entonces sus notas acumulativas tendrán un ajuste por su participación. Los que se mantengan en silencio, pues espero que todas sus tareas estén bien hechas y que hayan obtenido y obtengan una alta calificación y no necesiten de estas consideraciones. Aunque es importante, jóvenes, participar y demostrar, mostrar lo que sabemos, ¿verdad? De esa manera el profesor puede saber si tiene que repetir algún contenido. Pero bueno, en fin. Continuaremos preguntando. Me encantan las caras que ponen, ¿verdad? Si supiera descifrar las caras, bueno, pues formaría una frase que no tendría ningún significado lógico en este momento. Más que seguramente tienen hambre o estarán pensando, Dios mío, no me acuerdo de aquella clase. Estaba pensando en el café y no en los enlaces químicos, ¿verdad? Por ejemplo. Pero bueno, seguiremos avanzando, ¿verdad? Ok, entonces vimos que habían enlaces covalentes, enlaces iónicos y había un tercer tipo de enlace. ¿Cuál era el tercer tipo de enlace que habíamos mencionado en aquel momento? ¿Se escuchan los grillos en sus casas? Ah, gracias, Emily. Gracias por escribir. Sí, metálico, ¿verdad? Exactamente. Entonces tenemos enlaces covalentes, ¿verdad? Luego en el segundo parcial, justamente en la unidad número 4, vamos a estudiar a profundidad qué es el enlace covalente y sus tipos, porque hay una subclasificación allí, ¿verdad? Luego tenemos el enlace iónico, donde no es que hay como les dije, un compartir de electrones, sino que hay alguien cede y el otro los recibe por la diferencia, vuelvo a repetir el concepto, por su diferencia de electronegatividad. Cuando su diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7 según las bibliografías, se forma el enlace iónico, porque puede existir enlaces covalentes en donde dos elementos tengan diferencia de electronegatividad, pero no se forma un enlace iónico, porque esa diferencia de electronegatividad no es tan grande. Es como que si yo quisiera, voy a buscar la tabla periódica, ¿verdad? Vamos a buscar esa imagen de la tabla periódica para verificarles algo, ¿verdad? Vamos a abrir esto en otra, eso, y aquí le damos más, eso, y vamos a compartirla con ustedes. Por favor, presten atención, porque aunque tuve la consideración de estas semanas no tener quizás deber, ¿verdad? Estos conocimientos los vamos a aplicar en el segundo parcial. Y el tema que vamos a ver hoy se basa mucho en lo que es el enlace químico, ¿verdad? Entonces, por eso es que estoy recordando algo de eso. Ahora, no sé qué tan reactivos están ustedes hoy, no sé qué capacidad tienen de formar enlaces con este conocimiento, pero por favor, motívense, ¿verdad? Motívense. La motivación viene de adentro, no se las puedo inyectar yo. Ni siquiera la comida se las puedo inyectar yo, ¿verdad? Ok,
Vamos a recordar algo, ¿verdad? Nosotros dijimos que en este grupo que están aquí, el 1 y el 2, que son los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos, ellos tienen una alta electropositividad y una poca electronegatividad, ¿verdad? Ellos tienen capacidad más de ceder electrones que de recibir o quitar electrones. Y estos de este lado, a excepción del grupo 8, donde están los gases nobles, que son poco reactivos, tenemos el grupo 7, ¿verdad? El grupo 6, que son los no metales, ¿verdad? Estos que están en azul, porque estos que están en rojo cumplen funciones dependiendo de con quién se enlacen, de metales y de no metales, se conocen como metaloides, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, del nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el azufre, el fósforo, el selenio, el bromo, el yodo, ¿verdad? Estos que están aquí, el astato, son elementos no metálicos de gran electronegatividad. Si yo agarro, por ejemplo, el flúor y lo uno con el litio, se va a formar un enlace metálico. ¿Por qué? Porque ellos tienen una diferencia de electronegatividad muy grande. El litio está aquí y el flúor está aquí. Entonces, ahí se forma un enlace iónico en ese caso, ¿verdad? Porque la diferencia de electronegatividad es muy grande. Ahora, si yo uno, por ejemplo, no sé, aquí dando un ejemplo, no estoy diciendo que realmente quizás se forme el compuesto, porque estoy aquí haciendo cosas hipotéticas, ¿verdad? Supongamos que se une el nitrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Si observan, ellos están uno al lado del otro. Si observamos, sabemos que el más electronegativo sería el oxígeno y el menos electronegativo sería el nitrógeno, ¿verdad? Porque sabemos que de izquierda a derecha va aumentando la electronegatividad. ¿Recuerdan eso, verdad? De izquierda a derecha aumenta y de arriba hacia abajo. Si yo uno el oxígeno con el nitrógeno, hay diferencia de electronegatividad, pero no es tan grande. Entonces, en este caso, cuando yo uno estos dos compuestos, se forma un enlace que no es iónico, aunque hay diferencia de electronegatividad, pero esa diferencia no es tan grande, se forma un enlace covalente, ¿verdad? Bueno, no, con los enlaces no se pueden crear nuevos elementos, se pueden crear nuevos compuestos, ¿verdad? Recuerden que los elementos son los que están en la tabla periódica y si se unen dos o más elementos forman compuestos o sustancias, ¿verdad? Entonces, en este caso, se forma un enlace covalente, ¿verdad? Pero si uno, por ejemplo, el oxígeno con el litio, ¿verdad? La diferencia de electronegatividad es un poco grande, ¿verdad? Tiene que ser mayor a 1.7, entonces esa diferencia de electronegatividad es lo que nos va a permitir determinar si es un enlace covalente de una clasificación o es un enlace iónico, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo. Ahora, dependiendo de la reactividad entre unos elementos y otros, se forman diferentes tipos de compuestos. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy se llama grupos funcionales y formulación inorgánica. ¿Qué son los grupos funcionales? Lo primero que vamos a ver son los grupos funcionales, ¿verdad? Ya vamos a ver qué son esos. Los grupos funcionales son como grupos de compuestos de unión de dos o más elementos que forman como una familia de sustancias que tienen cierta similitud en su fórmula molecular, ¿no? O cómo se forman, cómo se obtienen esos elementos. Y la formulación, luego viene la nomenclatura, vamos a ver cómo la química le coloca los nombres, ¿verdad? Entonces, hay que ver cuáles son los tipos de nomenclatura. Entonces, primero vamos a ver las funciones químicas, que eso lo voy a escribir en la pizarra. Las funciones químicas, cómo se forman, ¿verdad? A partir de los elementos. Y luego vamos a ver cómo se nombran, cuáles son las reglas de nomenclatura. Y por último, veremos algunos ejemplos, ¿verdad? Que eso sería, creo que básicamente en la próxima parte, ejemplos. Con los ejemplos yo voy a evaluar su participación. ¿Qué significa eso? Que yo voy a ir preguntando, ¿verdad? Coloco un ejemplo allí y le digo, Esther, según lo que vimos, ¿qué función química hay aquí? Y ella me lo tiene que decir, así que tenemos que prestar atención. Y después le puedo decir, ¿y cuál es el nombre? ¿Cómo se llamaría ese compuesto? Entonces tengo que prestar atención para decirle al profesor el nombre. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Esa va a ser la temática del día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver en la pizarra son los grupos funcionales o las funciones químicas inorgánicas. Recuerden que la química se divide en dos ramas cuando la estudiamos en bachillerato. Tenemos todo lo que es la química inorgánica, que no son compuestos del carbono, y tenemos la química orgánica, ¿verdad? Ellas tienen sus compuestos característicos y tienen unas funciones químicas propias y tienen su nomenclatura propia. Por eso, para estudiarlas se separan un poco, ¿verdad? Lo que es la química orgánica de la química inorgánica.
Y además de eso, durante el bachillerato también estudiamos procesos químicos como velocidad de reacción, formación de enlaces, equilibrios de solubilidad, cálculos de pH, que eso poco a poco, a medida que van avanzando en los niveles, ¿verdad? Hasta que lleguen a tercero de bachillerato, pues obviamente van a ir abarcando esos contenidos. Entonces, vamos a la pizarra. Voy a tratar de mover un poco la lacto, ¿verdad? Que está un poco alejada de la pizarra, sin que se me desconecte el internet, que se me desconecte el internet y ya más nunca los veo hasta más tarde, ¿verdad? Entonces, ok, ahí. Le colocamos marcadores. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? Aquí está. Muy bien. Vamos entonces a colocar aquí fin video. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, yo lo voy a hacer a través de un organizador. A ver, yo quiero que me digan, porque no voy a ver el chat, ¿verdad? No voy a ver el chat, porque voy a estar conversando aquí. En líneas generales, en la tabla periódica, ¿cuáles son los dos grandes grupos de elementos? ¿Cómo los clasificaría? Los dos grandes grupos que están en la tabla periódica. A ver, ¿alguien me los nombra? Metales y no metales. Metales y no metales. Muy bien, entonces voy a escribir aquí, ¿verdad? Funciones químicas. Funciones químicas. Ok. Esperemos que se pueda observar un poco. A veces la iluminación no me ayuda mucho, pero funciones químicas. Perfecto. ¿Me habías dicho, María, cuáles son los dos grupos? Metales y no metales. Muy bien. Entonces tengo aquí metales, ¿verdad? Metales. Y tengo no metales. Muy bien. No metales. Muy bien. A ver. Uno de los elementos químicos con los cuales ustedes creen que reaccionan la mayoría de los compuestos, que es común en la atmósfera, ¿cuál sería? ¿Ah? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. Entonces aquí voy a colocar oxígeno, ¿verdad? Este oxígeno es O2, porque es oxígeno molecular, oxígeno. Y aquí lo voy a colocar también, oxígeno, oxígeno. Muy bien. A ver, ¿alguien recuerda, por ejemplo, si yo tengo un clavo, ¿verdad? De acero y está en el ambiente, ¿qué pasa con ese clavo al pasar el tiempo? Se oxida. Decimos que se oxida, ¿verdad? Se forma un ¿qué? Si decimos que se oxida, ¿qué se forma? Un cambio físico. No, espera, ¿cómo se llama? Cambio químico. Es un cambio químico, pero la sustancia, ¿cómo la llamamos? Tengo el clavo y luego se forma ¿qué cosa? Óxido. Un óxido, muy bien. ¿Y el clavo es un no metal o un metal? Metal. Un metal, muy bien. Entonces, aquí colocamos un metal, ¿verdad? Más, aquí está el más. Bueno, es que ahí creo que la lámpara no me deja. ¿Verdad? Vamos a ver, aquí será. Más, ¿verdad? Ahí se ve. Un metal más oxígeno, entonces se forma un óxido. ¿Verdad? Un óxido, y en este caso se conoce como óxido básico. Esa es la primera función química, ¿verdad? Entonces, un metal, repito, un metal más oxígeno forma un óxido básico. Esa es una de nuestras primeras funciones químicas. Ahora, lo mismo, ¿verdad? O de forma similar ocurre con los no metales. Los no metales, ¿verdad? Reaccionan con el oxígeno, ¿verdad? Más oxígeno, y se va a formar también un óxido. Normalmente los elementos que reaccionan con oxígeno forman óxido. De allí viene la palabra óxido, ¿verdad? Aquí es más, perdón. Más. Entonces, óxido ácido. Ya tengo allí dos funciones químicas. Óxido básico, que es un metal más oxígeno, y óxido ácido, un no metal más oxígeno. Por ejemplo,
Nómbrenme un metal. Un metal para hacerlo reaccionar con oxígeno. Aluminio. Dígame. Aluminio. Aluminio, ¿verdad? Entonces yo puedo colocar aquí como ejemplo aluminio, ¿verdad? Aluminio. Aluminio tiene valencia +3. Eso después poco a poco lo vamos a ir observando, ¿verdad? Entonces el aluminio más el oxígeno va a formar el siguiente óxido, Al2O3. Este óxido es el óxido de aluminio. Muy bien. Dígame un no metal. Astato. Astato. Ese está al final. Dígame. Neón. Recuerden que los no metales, en el caso de los gases nobles, los gases nobles no son reactivos. Recuerden que ellos tienen completo su configuración de 8 electrones en la última capa, ¿verdad? Azufre. Por ejemplo, el nitrógeno, ¿verdad? Aquí, el nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno, nosotros sabemos que en su última capa, ¿cuántos electrones tiene el nitrógeno en su última capa? ¿Recuerdan? La clase pasada. ¿Alguien recuerda? 5 electrones, ¿verdad? Y también tiene valencia, ¿verdad? O la capacidad de recibir 3 electrones. Entonces, allí tenemos este compuesto, ¿verdad? El trióxido de nitrógeno. Muy bien, entonces tenemos ya los óxidos formados. Ahora, además de oxígeno, ¿con qué creen cuál sería otro elemento con el cual pudiesen reaccionar los metales y los no metales? Que también es muy común, que está en la tabla periódica. ¿Alguien me puede mencionar intuitivamente, además del oxígeno? Bueno, además del oxígeno, otro elemento con el que hacemos reaccionar a los metales y a los no metales es el hidrógeno. El hidrógeno. ¿Verdad? El hidrógeno, que sería hidrógeno molecular. Y aquí, para que se pueda ver, lo escribo aquí abajo. Hidrógeno. Ok. Hidrógeno. Entonces, allí tenemos entonces la posible relación con otro compuesto, con otro elemento de la tabla periódica. Ahora bien, como nos queda menos de un minuto, ¿verdad? Y son las 7:55, a las 8:05, después que compile el video, les vuelvo a hacer la llamada. Hasta el momento solamente tenemos 2 funciones químicas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Aluminio y hidrógeno. ¿Cuáles son las funciones químicas? Los compuestos Metales y que... no metales. Metales no metales. No, esos son los elementos de la tabla periódica. Bueno, ya se va a cerrar la clase. Piensen en cuáles formamos, qué compuestos formamos. Óxido básico. Uno en el chat. Óxido ácido. Óxidos básicos y óxidos ácidos. Muy bien, esas son las funciones que hemos visto, 2. Entonces nos vemos a las 8:05, chicos. Sí, que ya se va a cerrar la sesión. Yo les vuelvo a hacer la llamada. Vamos a empezar a grabar. Por favor, activen la cámara. Gracias. Ok. Vamos a repasar un poquito lo que estábamos viendo hace unos minutos, ¿verdad? Para continuar. Hay algo que quiero que quede claro, ¿verdad? En el caso de un metal no es una función química, es una propiedad de un elemento de la tabla periódica, al igual que un no metal. Un metal y un no metal, estamos hablando de una propiedad, repito, de un elemento de una tabla periódica que se llama carácter metálico, ¿verdad? Entonces, un elemento no es una función química. Un elemento no es una función química. Una función química resulta cuando 2 o más, ya vamos a ver que podemos tener en la fórmula molecular más de 2 elementos asociados o enlazados.
¿verdad? Ya vamos a ver esa clasificación de los compuestos químicos. Entonces, la unión de dos o más elementos químicos producen unos compuestos. Hay unos compuestos, por ejemplo, lo que se llama función química. Todos los compuestos, ¿verdad? Todos los metales, cuando se unen con el oxígeno, forman una función química que es el óxido, ¿verdad? En este caso es un óxido básico. Y cuando un no metal se une con el oxígeno, forma una función química que también es un óxido, ¿verdad? En ambos casos la función química es óxido, pero para diferenciar cuando es unido a un metal y cuando es unido a un no metal, obviamente un no metal distinto al oxígeno, porque el oxígeno también es un no metal, ¿verdad? Cuando hablo de un oxígeno más un no metal, me estoy refiriendo al oxígeno con el nitrógeno, por ejemplo, al oxígeno con el carbono, al oxígeno con el fósforo, ¿verdad? Que son no metales, ¿verdad? Al igual que el oxígeno, porque obviamente el oxígeno también es un no metal. Entonces, la función química en ese caso es la función óxido. Cuando es con un metal, es un óxido básico. Cuando es con un no metal, es un óxido ácido. Luego, el siguiente elemento, que ya voy a colocar ya la pizarra, ¿verdad? El siguiente elemento que les coloque, elemento, es el hidrógeno, ¿verdad? Entonces tengo cuando un metal reacciona con el hidrógeno y cuando un no metal reacciona con el hidrógeno, ¿verdad? Se forma una función química que se conoce como hidruro, ¿verdad? En el caso de los metales se llama hidruro metálico. Y en el caso de los no metales se llama hidruros no metálicos, también conocidos como ácidos hidrácidos. Salud, Vanessa. Ácidos hidrácidos, ¿verdad? En el caso de hidrógeno más un no metal. Les habíamos colocado como ejemplo, ¿verdad? Habíamos colocado como ejemplo en metal el aluminio. Cuando reacciona con oxígeno, se forma el óxido de aluminio. Cuando el aluminio reacciona con el hidrógeno, se forma el hidruro de aluminio, que es el que está aquí, AlH3. En no metales habíamos colocado nitrógeno. Cuando reacciona con oxígeno, se forma un óxido de nitrógeno, que es el que tenemos aquí, ¿verdad? Y cuando es con el hidrógeno, se forma este hidruro de nitrógeno, ¿verdad? Un hidruro metálico, que es el NH3, ese que tenemos allí. Ok. Hasta este momento, ¿cuántas funciones químicas hemos visto de la inorgánica? ¿Cuántas? Un número, díganme. 4. 4. Muy bien, exacto. Hemos visto 4 funciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las funciones que hemos visto? Óxido básico. Óxido básico. 1. ¿Cuál otra? Óxido ácido. Óxido ácido. Hidruros metálicos, hidruros no metálicos. Muy bien. Hidruros no metálicos. Les coloqué hidruros no metálicos, pero también les coloqué entre paréntesis, ¿verdad? Cómo realmente se conocen, como ácidos hidrácidos. Ácidos hidrácidos. Muy bien. Vamos a la siguiente. A ver, ¿alguien recuerda cuál es el solvente universal? El que se utiliza mucho en química para disolver sustancias. ¿Cómo se llama esa sustancia? Agua. Agua, muy bien, agua. Entonces, voy, ¿verdad? Yo voy a dejar los hidruros hasta aquí, ¿verdad? Eso los voy a dejar hasta aquí. Una pregunta. Dígame. ¿Qué dice arriba de hidruros no metálicos? Hidrógeno. ¿Es hidrógeno? Gracias. Sí, hidrógeno. Hidrógeno. Se ve un poquito claro allí. Déjame ver si lo vuelvo a escribir con el verde. Ahora. No sé si se ve mejor allí. Creo que sí, ¿no? Ok. Hidrógeno. Muy bien. Voy a colocar entonces, los óxidos pueden reaccionar con agua. Los óxidos, tanto los óxidos ácidos
como los óxidos básicos pueden reaccionar con agua, ¿verdad? Entonces voy a escribir en verde, porque estoy escribiendo en verde con lo que reacciona. Entonces coloco aquí agua, H2O, agua. Y aquí voy a colocar agua, ¿verdad? Agua, H2O. La flechita roja que va aquí, ¿qué debe decir? Si van a reaccionar. ¿Qué símbolo coloco? ¿Cuál es el símbolo para que reaccione? El más. El más. Muy bien, Emily. El más. Entonces aquí coloco más. Muy bien. Entonces, cuando el óxido básico reacciona con agua, vamos a escribirlo aquí. Okay. Se forma un hidróxido. Hidróxido. En este caso, como es el aluminio, con el agua se va a formar el hidróxido de aluminio. Entonces, en azul, escribimos el hidróxido. A-L-O-H, aquí, entre paréntesis 3. Ahí está. El hidróxido de aluminio. Ahora les hago una pregunta. A ver, ¿cuántos elementos tiene el óxido básico? ¿Cuántos elementos de la tabla periódica están unidos aquí? 2. 2, muy bien. ¿Y aquí cuántos? 3. 3, muy bien. Aquí, ¿cuáles son los que están unidos? Nómbrenmelo. Aluminio y oxígeno. ¿Y aquí? Aluminio, oxígeno e hidrógeno. Aluminio, oxígeno e hidrógeno. Muy bien. ¿Cuántos elementos están unidos aquí en el hidruro? 2. 2. ¿Cuáles son? Aluminio y hidrógeno. Aluminio y hidrógeno. Muy bien. Aquí, en este óxido ácido, perdón. 2. 2. ¿Cuáles? Nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. ¿Y en este ácido hidrácido? 2. 2. 2. ¿Cuáles? Nitrógeno y hidrógeno. Nitrógeno e hidrógeno. Muy bien. Ahora, repito, entonces, cuando un óxido básico se une con agua, forma un hidróxido, ¿verdad? Ahora, cuando un óxido ácido se une con agua, forma un, vamos aquí con rojo, como está aquí. Se forma un ácido oxácido. Ácido oxácido. Un ácido oxácido. Que en este caso sería, aquí se los escribo en azul, ¿verdad? Sería este compuesto. Este ácido que está allí, que es el ácido nitroso. Este ácido que está aquí. ¿Cuántos elementos de la tabla periódica tiene? 3. 3. 3. Muy bien. Ok. Eso es importante que lo Mister, sepamos. ¿el N en cuánto está? El nitrógeno. ¿Tiene un número ahí o no, no? no tiene nada. Es una mancha en la pizarra. Es HNO2. Así. ¿Se ve bien ahí? Ahí está, sí. No tiene subíndice. Es HNO2. El único que tiene subíndice allí es el oxígeno, que tiene 2. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces hemos visto ahora hasta el momento cuántas funciones químicas. Ya llevábamos 4. ¿Y ahora? 6. ¿Cuáles son las que se han adicionado? Hidróxido y ácido oxácido. Muy bien. Hidróxido 5. ¿Verdad? Ácido oxácido 6. Ahí tenemos. Ok, perfecto. Por el espacio de la pizarra, porque obviamente estoy escribiendo más grande para que se observe mejor en la cámara, nos faltan todavía 2 funciones químicas. 2 funciones químicas. ¿Verdad? Una función es cuando reacciona un hidróxido con un ácido oxácido, ahí se va a formar una función, y cuando reacciona el hidróxido con el ácido hidrácido, o lo que conocemos como hidruros no metálicos, ¿verdad? Faltarían esas 2. Entonces,
No sé si tomaron nota o ya puedo borrar para hacer esas dos funciones. ¿Continúo? ¿Qué Igual dice? el video se los voy a subir, dígame. ¿Qué dice el Hidróxido. Creo que dice hidróxido, no sé. Aquí dice hidróxido. Sí, al lado. Al, que es aluminio, entre paréntesis OH, que lleva un subíndice de 3. ¿Sí? Gracias. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Voy a borrar aquí. Para pasar a la siguiente, ¿verdad? Voy a borrar la parte superior nada más aquí. Ok, aquí. Allí voy a borrar, ¿verdad? Para no borrar aquí. Les dije que la siguiente función, para no borrar las funciones que hemos visto, ¿verdad? Óxidos básicos, hidruros, óxidos ácidos, ácidos hidrácidos, hidróxidos y ácidos oxácidos. Les dije que el hidróxido y el ácido oxácido van a reaccionar. Entonces lo voy a escribir aquí arriba. Hidróxido, ¿verdad? Si están tomando nota, esto va debajo del organizador. El hidróxido va a reaccionar con el ácido oxácido. Muy bien, voy a escribir el hidróxido que yo les había escrito, ¿verdad? En este caso el hidróxido de aluminio, que es Al, entre paréntesis OH con su índice 3, y el ácido oxácido, que es el ácido nitroso. Ese que está allí. Van a reaccionar. Cuando reaccionan, ¿verdad? Cuando reaccionan, flecha roja, ¿qué debo colocar aquí? Si ellos no van a reaccionar, ¿qué símbolo? Más. Más. Muy bien. Y aquí voy a colocar la función, ¿verdad? Voy a colocar la función. Cuando reacciona un hidróxido con un ácido oxácido, se forma una sal oxisal. Sal oxisal. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se va a combinar aquí? Se va a combinar el metal del hidróxido, es decir, el metal del hidróxido con el anión del ácido, es decir, el compuesto del ácido sin el hidrógeno, este NO2. Y se va a formar la siguiente sal, en azul, como lo estábamos escribiendo. Se va a formar en la siguiente sal. Esta que está aquí, ¿verdad? Esa sal. Muy bien. Ahora les hago una pregunta. Todavía yo no les he escrito los nombres porque no hemos visto nomenclatura. Solamente las fórmulas moleculares. ¿Cuántos elementos tiene este compuesto? 3. 3. ¿Cuántos elementos tiene este compuesto? 3. 3. ¿Cuántos elementos tiene este compuesto? 4. 3. 3. Muy bien. No, Ángel no tiene 4. Tiene aluminio, nitrógeno y oxígeno. Tiene 3. Tiene 3 elementos, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces aquí tenemos la número 5, hidróxido. La número 6, ácido oxácido. Número 7, sal oxisal. ¿Hasta allí estamos bien? Lo que tenemos que seguir es quiénes se combinan con quién, ¿verdad? Muy bien. Me falta una. Les dije que el hidróxido, además del ácido oxácido, ¿con quién puede reaccionar? ¿Alguien me escuchó? Hidruros no metálicos. Con hidruros no metálicos, muy bien. Entonces, voy a escribir de este lado, ¿verdad? Porque aquí tengo el hidróxido. El hidróxido también puede reaccionar con los hidruros no metálicos, ¿verdad? No metálicos. En este caso, tengo el NH3. NH3. Ok. Entonces, aquí coloco que ellos no van a reaccionar. ¿Cuál es el símbolo que debo colocar aquí? Más. Más. Ok, se va a formar una sal binaria.
sal binaria o sal aloidea, ¿verdad? Dependiendo de la bibliografía. Aquí va a reaccionar igual. Del hidróxido se va a combinar el metal y del hidruro el no metal. ¿Cuál es el no metal del hidruro distinto del hidrógeno? Aquí. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El nitrógeno. Entonces se va a formar esta sal. ALN. ¿Cuántos elementos tiene el hidruro metálico? 2. 2. ¿Y el hidróxido? ¿Cuántos elementos hay aquí? 3. 3. ¿Y cuántos tiene esta sal? 2. 2. Muy bien. Ok, perfecto. Esas serían las funciones químicas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les pregunto cuántos elementos tiene? Porque la bibliografía los clasifica de acuerdo al número de elementos. Es decir, si tienen 2 elementos, las funciones son funciones binarias o compuestos binarios, porque tienen solo 2 elementos. Si tienen 3, se conocen como compuestos ternarios. Y hay un tipo de sal oxisal, ¿verdad? Que no está aquí en el organizador. Un tipo de sal oxisal que se forma con 4 compuestos, ¿verdad? Que son sales oxisales ácidas. Esos compuestos los veremos luego más adelante. ¿Qué sería un tipo de compuesto cuaternario? ¿Por qué cuaternario? Porque está compuesto por 4 elementos. 4 elementos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo sepamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta con las funciones químicas? Ahora, ustedes pueden reconocer, ¿verdad? Ustedes pueden hacer una regla para reconocer fácilmente los compuestos o las funciones químicas. Por ejemplo, cada vez que vean un metal solo con oxígeno, ya saben qué cosa es esa. Un óxido básico. Un óxido básico, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver una cosa. Un elemento de la tabla periódica más oxígeno es un óxido. Si el elemento es metálico, es un óxido básico. Si el elemento es no metálico, es un óxido ácido. Así reconocemos a los óxidos, ¿sí? Cualquier elemento de la tabla periódica que esté unido al oxígeno. ¿Estamos claros? Ahora, cualquier elemento de la tabla periódica unido al hidrógeno, ¿sería un? Hidruro. Un hidruro, muy bien. Si el elemento es un metal, ¿cómo se llama? Hidruro metálico. Hidruro metálico, muy bien, María. Si el elemento es no metal, no metálico. Hidruros no metálicos. Hidruros no metálicos. Y de acuerdo a la bibliografía se llaman ácidos hidrácidos. Sí, eso es importante. Ácidos hidrácidos, muy bien. Ahora, cuando los óxidos básicos, ¿verdad?, reaccionan con agua, ¿cómo podemos reconocer los hidróxidos? Los hidróxidos siempre van a ser un metal, en este caso es el aluminio, unido a un grupo OH, que está aquí. Cada vez que vean un metal con un grupo OH, estamos hablando de un hidróxido. Pero debe estar en este orden. OH, ¿sí? OH. Metal más OH. Eso es un hidróxido. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ácidos oxácidos. Si observan, tiene un no metal y también tiene OH. Pero primero viene el hidrógeno, aquí está, en el medio está el no metal y termina con el oxígeno. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? En ese caso sería el ácido oxácido. Tanto los hidróxidos como los ácidos oxácidos tienen 3 elementos. Son elementos ternarios. Entonces, repito, en el hidróxido es un no metal, para reconocerlo visualmente. Un no metal más un grupo OH, ¿verdad? Y en los ácidos oxácidos tengo un no metal en el centro, en este caso es nitrógeno. Y alrededor de él tiene hidrógenos y oxígeno. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Primero el hidrógeno, luego el no metal y luego el oxígeno. Muy bien. Ahora, en el caso de las sales, tanto la sal binaria como las sales oxisales tienen la misma característica. El primer elemento, ¿cuál es? ¿El metal o el no metal?
El metal. El metal. Siempre el primero es el no metal. En el caso de la sal binaria es el metal y luego el no metal. Muy bien. Siempre es el metal y luego el no metal. En el caso de las sales oxisales, siempre es el metal, ¿verdad? Y luego va a venir un anión que está conformado por un no metal y oxígeno. Siempre va a estar así este anión, ¿sí? Siempre va a ser un no metal más oxígeno. ¿Qué otra diferencia hay entre estas dos sales? Que la sal binaria tiene 2 elementos nada más. Y que la sal oxisal tiene ¿cuántos elementos? 3 elementos, ¿verdad? El metal, el no metal y el oxígeno que está allí. Eso es como para reconocerlos visualmente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos con las nomenclaturas, ¿verdad? Yo voy a dejar esto que está aquí. Esto que está aquí para ver los nombres que les vamos a poner. Mister, en los cloruros metálicos, ¿qué dice? Ahí abajito, que no alcanzo a ver. ¿Aquí? Arriba. En cloruros metálicos. No, cloruros. Cloruros, ¿dónde dice cloruro? A ver, arriba. Al lado de hidróxido. Arriba. ¿Aquí? Ahí, ¿qué dice ahí? No veo. Hidruros no metálicos. Ah, hidruros, sí, ya. Sí, lo que pasa es que está el foco y se ve... Dice no metálicos. Hidruros no metálicos. Ya, y abajito, ¿qué dice? Ahí, o sea, Este compuesto, NH3. Ah, ok. Gracias. Ok, de nada. Ok. A ver, en química existe un instituto que se encarga de establecer las normas para colocarle el nombre, ¿verdad? El mecanismo para colocar nombres se llaman sistemas de nomenclatura. Nomenclatura, ¿verdad? En ese caso tenemos 3 sistemas. Tenemos la nomenclatura sistemática, ¿verdad? Ya les voy a escribir aquí. A ver dónde me queda espacio. Ya va. Ok. A ver, creo que aquí se va a ver. Ok, aquí. Muy bien. Está ahí. Vamos a hablar de la nomenclatura. De la nomenclatura. ¿Se lee o no se lee? Díganme. ¿Se lee nomenclatura o no? ¿Sí? Más o menos. Más o menos. Creo que porque está el foco. Ya voy. Déjenme verificar bien. Sería más o menos por aquí que tengo que escribir. Okay. ¿Allí? ¿Sí? Ok, Ángel, gracias. Existen 3 sistemas de nomenclatura. Se llaman. Una es sistemática, nomenclatura sistemática. La segunda sería nomenclatura stop, ¿verdad? Nomenclatura stop. Y la tercera sería nomenclatura tradicional. Ahora, ¿cuál de las 3 es la que son las que más se utilizan? Ya ven los marcadores. Tenemos las que son más utilizadas por la IUPAC, son esta, que es la sistemática, y la stop, ¿verdad? La tradicional ya casi no se utiliza, pero sin embargo seguimos observando algunas sustancias que utilizan esta nomenclatura, ¿sí? Por eso es importante mencionarla. Entonces, en el caso de la nomenclatura sistemática, se basa exactamente en la cantidad de átomos que tiene la molécula de cada elemento. Por ejemplo, voy a colocar este que está aquí, ¿verdad? Esa que está allí. 2 o 3. Ok. El nombre de la sustancia, en el caso del óxido, comienza desde el oxígeno. Del oxígeno hacia el metal, es decir, desde el más electronegativo hasta el más electropositivo. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 3. Ajá. ¿Ustedes conocen el prefijo de cantidad de 3? ¿Cuál sería el prefijo? ¿Alguien conoce los prefijos de cantidad? Trivalente. Sí.
Tri, muy bien, así es, Emily, tri. Ahora, sabemos que este es un óxido porque sabemos que está un metal más oxígeno, ¿sí o no? Entonces, la palabra del oxígeno se va a absorber en el término óxido. Entonces sería trióxido. Trióxido, porque tiene 3 oxígenos, ¿sí? ¿Cuántos aluminios tiene? 2. 2. ¿Cuál sería el prefijo de 2? ¿Cuál? ¿Cuál es el prefijo? B. Di. Muy bien, entonces coloco trióxido de dialuminio. Dialuminio. Ese sería el nombre de este compuesto en la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática entonces se basa en la cantidad de elementos que están en el compuesto. Trióxido de dialuminio, ¿verdad? Vamos con ese mismo compuesto en la nomenclatura STOP. En la nomenclatura STOP es parecida a la sistemática, pero al final coloca entre paréntesis la valencia que tiene el metal en ese compuesto. Entonces, voy aquí, Al2O3. En este caso, ¿verdad? En este caso comienza igual que la sistemática. ¿Cómo así? ¿Qué tengo que colocar al principio? B. Igual. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? Trióxido. Trióxido, muy bien, trióxido, trióxido de. Ahora, no colocamos la cantidad de cuántos metales hay, ¿verdad? Sino solamente el nombre del metal. Trióxido de Aluminio. aluminio, muy bien, trióxido de aluminio. Luego, al lado, lo que pasa es que para que no se vea unido aquí, coloco entre paréntesis cuántos es la valencia con la que está trabajando el aluminio aquí. La valencia del aluminio, ¿verdad? Que es una sola valencia, es 3. Y se coloca en números romanos. 1, 2 y 3. ¿Verdad? Entre paréntesis. La nomenclatura STOP se utiliza para sobre todo para los elementos que tienen más de una valencia. Por ejemplo, el hierro, que tiene valencia 2 y 3. Y así otros, como el cromo también. En el caso de los elementos que tienen una sola valencia, la nomenclatura STOP no se utiliza mucho, ¿verdad? Porque solamente es para diferenciar cuando el elemento está trabajando con una valencia diferente, que tiene más de una valencia, que son los divalentes y los trivalentes. Muy bien. Y en la nomenclatura tradicional, solo coloco, no se basa en la cantidad, solamente sabemos que esto ¿qué es? ¿Qué función química es esta? ¿Es un qué? ¿Qué es esto? Un óxido. Un óxido. Entonces comienza con esa palabra. Óxido. Óxido. ¿Verdad? Ahora, todos van a comenzar con esa palabra, óxido. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de la nomenclatura STOP, hay 2 terminaciones, que puede ser ico u oso. ¿Cómo así? Si el elemento tiene 2 valencias, ¿verdad? Y está trabajando con la valencia más alta, termina en ico. Si está trabajando con la valencia más baja, termina en oso. Pero en este caso, ¿qué les dije que tiene el aluminio? ¿Cuántas valencias les dije que tenía el aluminio? 3. Una sola. Una sola valencia. ¿Cuánto vale esa valencia? 3. 3. Ahora, en el caso de los elementos que tienen una sola valencia, solo terminan en ico. Entonces, ¿cómo creen que termina aquí? ¿Óxido? La palabra aluminio terminada en ico, ¿cómo se llamaría? ¿Óxido? ¿Cómo? Alumínico. Alumínico. Ahí está. Termina en ico, ¿verdad? Entonces, óxido alumínico. Eso en el caso de que tenga una nomenclatura. Una sola valencia. Ahora,
Les repito, esta nomenclatura, la nomenclatura tradicional, no es muy utilizada actualmente. Se utiliza más la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock, ¿verdad? La nomenclatura sistemática que se basa exactamente en la cantidad, utilizando prefijos de la cantidad de los elementos que tiene. Y en el caso del stock, ¿verdad? Se basa en el número de valencia, que tiene el compuesto colocado en números romanos. La nomenclatura tradicional se basa en las valencias, pero con terminaciones y cogiosos, pero en la actualidad es la menos utilizada. Entonces, es para que sepamos esos tres sistemas de nomenclatura. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estamos trabajando? Castillo, esa no es una pregunta. Le respondí lo que me puso anteriormente. Ah, ahora es que me estás respondiendo. Yo estoy pensando que es con la pregunta que estoy aquí haciendo. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a concluir aquí. Entonces tenemos hasta el momento, según lo que tenemos en la pizarra, vimos 7 funciones químicas. ¿Cuál es la primera? Óxido. Óxidos, que se dividen en dos. ¿Cuáles son los óxidos? Básico y ácido. Básicos y ácidos, ¿verdad? Óxidos básicos cuando el oxígeno se une con... Un metal. Cuando se une con un metal. Óxidos ácidos cuando el oxígeno se une... Con un no metal. No metal. Con un no metal, muy bien. Luego tenemos cuando el metal se une con el hidrógeno. ¿Cómo se llama? Hidruros. Hidruros metálicos, muy bien. ¿Y cuando el no metal se une con el hidrógeno? Hidruros no metálicos. Hidruros no metálicos, también se conocen Ácidos como hidroácidos. ácidos hidrácidos. Ácidos hidrácidos, muy bien. Ahora, tenemos los hidróxidos. ¿Cómo se forma un hidróxido? Con un hidrógeno y agua. Un óxido básico e hidruros metálicos. Un óxido básico más agua, ¿verdad? El hidróxido es óxidos básicos más agua. Luego tenemos ácidos oxácidos. ¿Cómo se forma el ácido oxácido? El Un óxido ácido con y agua. con agua. No entendí. Una sola nada más. Yo entendí al final agua. Óxido ácido más agua. Óxido ácido más agua. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se une el hidróxido y el óxido y el ácido oxácido? Se forma una sal oxidada. Se forma una sal oxisal. ¿Y si se une el hidruro no metálico con el hidróxido? Al binario. Se forma una sal binaria. Se forma una sal binaria o una sal aloidea. Muy bien, esas serían las 8 funciones químicas que tenemos. Si un compuesto químico está formado por 2 elementos, ¿cómo se clasificaría como un elemento? Secundaria. ¿Como un Binario. elemento? Binario. Binario. ¿Y si tiene 3 elementos? Si tiene 3 elementos. Ternarios, compuestos ternarios. ¿Y si tiene 4? Cuaternario. Ternaria. Cuaternarios, Dios mío, gloria al Señor. ¿Cuántos sistemas de nomenclaturas hay, Pincay? Solo el número, Pincay. ¿Cómo que ni tantísimo? O sea, estabas allí conectado que viendo para el cielo. Esther, ¿cuántos sistemas de nomenclaturas hay? 3, muy bien, Esther. Eduardo, ¿cuál es el primer sistema de nomenclatura? Temática. Sistemática, muy bien. Freire, ¿el segundo? Freire. Valiente, ¿cuál es el segundo sistema de nomenclatura? Stock. Gracias, Ángel. Le estaba preguntando a Valiente. Stock. Muy bien.
Leonela, ¿cuál es el último sistema de nomenclatura? No me acuerdo, mister. No me acuerdo, mister. Ese no es el sistema. Pinargote, ¿cómo se llama el tercer sistema de nomenclatura? Santo. Jaramillo. Daniela. El tercero, Ajá. stock. Stock, ese es el segundo. El que menos se utiliza, ¿cuál es? Es el tercero. No es UPAC. Tradicional. Tradicional. No, Castillo. Y UPAC es el instituto que establece las normas de formulación, el instituto. Muy bien. Bueno, chicos, nos queda ya menos de un minuto, ¿verdad? Entonces hay que repasar bastante estas funciones porque en el segundo quimestre vamos a trabajar en formulación inorgánica, ¿sí? En la unidad 4. Entonces hay que trabajar bastante con eso. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿sí? En biología. Recuerden alimentar el portafolio de este tema. Ya les hice el organizador en la pizarra. Coloquen ejemplos.